muchachos, ya estamos en el sexto episodio ya de este podcast. Ha ido volando, ¿viste? En realidad, súper rápido. Ha ido burda de Súper rápido. rápido. Aquí estamos con el panita Víctor, mi nombre es Carlos, por si no me conocen. Y ahorita en este sexto episodio tenemos un invitazo de lujo, porque no es de Caracas, de hecho. El señor no es de Caracas, ya tiene bastante tiempo viviendo acá, pero tiene unas historias para contarnos, mira, al pelo. Señor Elio Parra Salón, ¿cómo estás, hermano? Un gusto, Carlos, Víctor. Bueno, complacido. De paso, de alguna manera, agradecido también porque me invitaron a este espacio que realmente me ha llamado la atención porque ustedes lo han llevado de una manera muy fresca, ¿no? Sí. Y eso me gusta. Y lo menos que me imaginé es que en algún momento yo iba a estar aquí conversando con ustedes sobre cualquier cosa realmente. No, es que el tema de tener una conversación aquí es eso, o sea, hablar de las anécdotas que has vivido, porque Sí. por más que sea en el ámbito deportivo, coño, has vivido unas anécdotas bien brutales. Y coño, relajarte, o sea, tipo hablar con panas, pues literalmente. Sí, es realmente esto. lo que queremos es que esto sea algo súper tranquilo, súper orgánico. Creo que siempre ha sido como la intención del podcast. Es conocer más a la persona desde una perspectiva distinta, de una perspectiva más personal. Y bueno, yo creo que es lo que hemos estado logrando en estos 5 episodios. Y como que hemos hecho ya. mucha gente no conoce eso, esa parte fuera de cámaras de las personas como tal, Tal como cual. Carlos Feo, como Tal el cual. Conti, que lo pueden ir a ver todos en el canal de YouTube. Tal cual. Esa parte como más personal de las personas que, coño, que tú la ves en televisión y tú dices que es como una estructura más cuadrada, ¿sí me explico? Es así. Que eso nos lleva a nuestro primer puntico, que es el periodismo. O sea, Elio es de San Felipe, Elio no es de Caracas. Entonces, una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue el tema de que te graduaste allá y te fuiste para Valencia, si no me equivoco. Es correcto. Te fuiste para Valencia, disculpa que te interrumpa, y después emigraste a Caracas. Entonces pasaste por 3 sitios distintos y, oye, o sea, qué cool que lograste eso siendo de allá, porque lejos, bien lejos. Bueno, 4 horas y media, dependiendo de cómo tú lo veas desde Caracas. Pero sí, me gusta siempre hablar de San Felipe como un pueblito tranquilo. Allá todavía estaban mi mamá, mi papá. Obviamente fue el sitio donde me crié, donde la pasión por el deporte de alguna manera me fue llevando a lo que hoy por hoy soy. Y de ahí en adelante, quizás terminaron siendo más las dudas que las certezas una vez que me gradué de bachiller, ¿no? Al principio yo era buen estudiante, el deporte siempre estaba ahí, entonces faltaba una que otra clase por estar en la cancha jugando futbolito, voleibol, incluso pelotique goma, pero de alguna manera eso no hacía que mis estudios quedaran en un segundo plano, entonces de repente en matemáticas siempre me preocupé por llevarla con 19 y 20, biología, física, química, siempre me caractericé, sí, por ser un buen estudiante, pero realmente estudiar yo sentía que no era mi fuerte. Entonces pensar en ser ingeniero como que no era la cosa. Mi mamá, médico, yo tenía en mi cabeza que iba a estudiar medicina hasta el 4 año de bachillerato. Ya después vi que no era lo mío estar fajado, comiéndome los libros y dándole. Como veía a mi mamá incluso ya graduada y con su especialización, haciendo lo mismo en cuanto a conocimientos diarios, ¿no? Estar ahí actualizada siempre. Entonces yo dije, mira, ya va, esto así de estar matándome, estudiando, como que no es lo mío, pero siempre tuve esa visión, esa curiosidad por saber de todo un poco. Y empecé a indagar, qué carrera, qué profesión me puede llevar a estar enterado de todo un poco. Periodismo. Tengo también 2 tíos por parte de mamá, una hermana directa y su esposo, periodistas, colegas hoy en día, que quizás como ellos me lo pintaron, tampoco era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces yo no era de esos, de tener que salir a la calle a buscar una noticia para después hacer la nota o hacer una cámara y de repente salir en un noticiero. Tampoco me lo veía de esa manera, porque yo decía, mira, realmente yo no me siento parlanchín, cosa que ustedes quizás a lo largo del podcast, y ya Carla está regando la cara.
yo no me siento parlanchín como para decir, mira, voy a hablar muchísimo, voy a tener esa facilidad para expresarme. Y tampoco me veía fajado haciendo una nota o redactando algo para que apareciera en algún medio impreso. Entonces yo decía, mira, tengo que buscarle la vuelta a esta profesión, más allá de que sí, tengo que estar pendiente de todo. Todo eso fue antes de los 18 años. O sea, fue una época pero compleja, ¿no? Porque incluso en aquel momento existía algo llamado las pruebas internas o las pruebas como vocacionales Ajá, para determinar exactamente qué carrera o profesión querías estudiar y de paso prepararte para lo que iba a ser ya la prueba de admisión a nivel nacional o en el ámbito nacional en cada una de las universidades. Entonces eran como ramificarte para saber hacia qué dirección ir. A mí me salió comunicación social, computación, y no recuerdo cuál fue la otra que yo decía, mira, no, ya va. Tus opciones de la prueba de la prueba vocacional. Okay. Comunicación social, computación y creo que la otra era idiomas. Era algo de esa forma. Yo decía, mira, no, ya va. Aquí comunicación. Ahora, ¿dónde la voy a estudiar? En San Felipe, la universidad que existía en ese momento era una universidad técnica, pero especializada en el deporte. Y yo no tenía quizás esa parte de decir, mira, me voy a ir por aquí, más allá de que me gustaban muchísimo los deportes. Yo siempre los deportes los vi como hobby, parte de mi preparación física, de mi crianza, de mi sentido competitivo y también para entender el compañerismo, la unión de grupo, la química que puede existir en un equipo, fútbol, básquet, béisbol, que era el fuerte, pero del resto no veía el deporte como la principal oportunidad profesional. Incluso yo cuando jugué béisbol, yo lo hacía más por un tema de que los fines de semana compartía con mis amigos. Era algo más recreativo. Es correcto, algo más de hobby, hasta que llegó un punto que mi papá me dijo, mira, sí, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿quieres trabajar para formarte como pelotero profesional o quieres estudiar para tener una profesión más allá de tus gustos deportivos? Yo decía, mira, yo no me veo haciendo esto, más allá de que lo intenté, no me veo metido en un campo 24/7. Claro. Es más, yo le decía, ¿verdad? No, mira, es que para correr, para entrenar, siempre he sido flojo, más allá de que tengo ciertas condiciones, o sea, no es que soy un desconocido del deporte. Sí la tiene porque claro. Él y yo jugamos en el equipo de Sobol. En el de Sobol, ¿no? Por ahí Oscar Carrillo puede decir todo lo contrario, que también es amigo nuestro, pero el tema está en que yo no me veía quizás en ese tren de Miguel Cabrera, de José Altuve, de darle todos los días, de estar fajado en un campo de béisbol. Y yo sí le dije a mi papá, mira, no, yo me quedo estudiando, todavía no sé qué, pero yo me voy a dedicar a eso. Y bueno, vamos a ver qué sale. Al final terminé estudiando en Valencia, como apuntaba Carlos. Bueno, ya estoy haciendo largo el cuento. No. Mi universidad, Universidad Arturo Michelena, universidad privada, comunicación social. Empecé con la intención de publicidad y mercadeo. No sé de dónde salió eso, de verdad. Al principio sí, yo decía, no, madre, yo voy a ser publicista, yo voy a generar campañas famosas en este país. Claro, yo tengo la creatividad para desarrollar todo esto. Y llegó un punto en que, mira, no, esa no era la forma de que yo me iba a ganar el sustento dentro de la carrera. Y ahí le debo ciertamente mucho a un amigo, un hermano que está ahorita en Bolivia, Abraham Afcha, quien estudió conmigo la carrera. Él siempre tuvo de norte ser periodista deportivo. Y yo realmente me di cuenta en ese momento, segundo semestre de la carrera, que esa podía ser una opción, el periodismo deportivo. Yo, bueno, pero ya va, a mí me gustan los deportes. Habían dos cosas que se unían allí que te gustaban. Claro, y de alguna manera tengo que estar enterado de todo, tengo que prepararme y especializarme en todo, tengo que tratar de abarcar todas las disciplinas posibles para tratar de ser un profesional a carta cabal en cada una de las disciplinas, de los deportes. Y ahí fue como que, bueno, mira, sí, aquí puedo salvar esa intención de profesión que en algún momento fue concebida con mi formación académica, con mi formación en el hogar. Ya yo puedo decir, mira, ya tengo esto en mente para desarrollarlo.
Y una cosa llevó a la otra. No había terminado de estudiar cuando ya había recibido mi primera oportunidad de trabajo con los Navegantes del Magallanes. Ahí empecé a entender un poco todo el mundo y el negocio del béisbol. Aparecieron oportunidades en radio, en Unión Radio Valencia, que lo agradezco mucho. Yo soy un enamorado de la radio y ahí es donde empiezo a entender que también puedo tener la facilidad para expresarme y hacerme entender, quizás no por una cámara, pero las ondas hertzianas obviamente llegan más lejos, el espectro es más amplio, y yo soy un enamorado de la radio. Ya después lo que pasó con televisión fue una casualidad de la vida. Yo nunca me he sentido fotogénico o una persona de cámara. Simplemente tengo una idea, puedo desarrollarla, puedo estirarla, puedo acortarla, y una cosa llevó a otra, y después de mi graduación en 2010, puedo decir ya en 2023 que tengo 13 años, un poquito más, viviendo de lo que es la comunicación social. Y eso abre muchos hilos en los cuales hablar. De hecho, cuando hicimos el Conversaciones con Carlos Feo, él mencionó también que él también era muy apasionado por los deportes de chiquito. Él jugó béisbol desde muy chiquito hasta un nivel hasta profesional. Entonces, él como que se llegó a frustrar en algún punto por el tema de que él quería como llegar a ser profesional, pero entonces llegó su mamá y le dijo como que mira, no es la única manera de tú poder estar relacionado con los deportes. Y fue lo que te pasó a ti también. Te gustaba mucho el tema de los deportes de chiquito, jugando futbolito, me imagino que jugabas a pelotica de goma hasta morir. Entonces, qué cool que siempre hay como una manera de poder seguir haciendo lo que amas, no necesariamente con lo que en algún momento soñaste. Es así. Entonces, no, y aparte que consigues, o sea, consigues dentro de tu profesión una pasión. Yo creo que, fíjate que tú, como lo expresaste ahorita, cuando nos estabas contando, fue un momento donde yo creo que hiciste clic. O sea, fue un punto en el que tú dijiste, mira, aquí hay dos cosas que funcionan, que a mí me gustan, y bueno, yo creo que podemos desarrollarlo de una mejor manera. Y fíjate, bueno, todo lo que conllevó y ahorita donde estamos acá claro, el día de hoy. claro, ¿no? Y de hecho, a lo que iba a tocar era que el punto de la radio, que él comentó que, oye, o sea, yo no me sentía cómodo frente a cámara, pero la radio me daba esa oportunidad de, por más que sea, expresar todo lo que yo sé a través de un micrófono. Claro. Bueno, de pura casualidad o suerte o lo que sea, pudiste llegar a hacer televisión. Entonces, oye, qué cool que pudiste hacer las dos cosas, pero a la vez también tengo la duda de cómo hiciste esa primera vez en televisión, esa primera vez frente a cámara, esa primera vez que te tocó pararte frente a una cámara a hablar. O sea, ¿cómo fue de esa lo que tú transición? sabías, claro, esa transición de radio a televisión, porque me imagino que no debe ser algo sencillo. Quizás sí, quizás no, todo depende de la perspectiva. Pero cada vez que yo voy al aire, sobre todo cuando estamos en un evento deportivo, en el lugar de los acontecimientos, en el propio lugar de los acontecimientos, yo recuerdo esa anécdota de mi primera práctica de televisión. Fue en el estadio Misael Delgado de Valencia, no había juego ni nada. Recuerdo que mi novia en aquel momento me ayudó con la cámara. Ella sí era más virtuosa para temas de televisión y radio, incluso edición. Y bueno, dependía de mi cámara de entrada y salida, después armar una nota para el noticiero de televisión. Era la práctica. Yo recuerdo que hice esa cámara, hermano, 400,000 veces. Todavía hago muchas cámaras cuando estoy grabando, cuando estoy de repente al aire con ciertas cosas. No, pregúntenle al editor de etiqueta deportiva, el señor Humberto. Humberto García, que bueno, para mí es un santo realmente. Pero yo recuerdo que yo decía, mira, no, ya va. Y de paso, en aquel momento, esa novia era crítica constructiva. Entonces ella de repente me decía las cosas como que, mira, pero ¿por qué moviste la cara de esta forma? Porque a mí no se me da eso de callarme con los ojos ni evitar una expresión cuando escucho algo que... Yo escucho algo y de repente yo cambio, ¿me entiendes? Ahí yo no tengo manera de simular eso. Sí, sobre todo con los ojos. Entonces, ahí como que, mira, pero ya va, se notó en tus ojos que estabas inseguro a la hora de decir algo. Y que bueno, pero ¿cómo tú te diste cuenta y tal? No, sí, pero es que eso se ve y tal. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a grabar esto como salga. Después veo
¿Qué hago? Pero yo necesito salir de aquí hoy. Y ya eran las 3 de la tarde y empezamos a las 3, eran las 5. Y ya yo estaba literalmente ladillado de lo que estábamos haciendo. De paso, una pepa de sol, con una broma, una camisa encima. Aquí más bien ando demasiado formal para conversar con todos ustedes. Y realmente yo decía, mira, no, vamos a hacer esto, después vemos cómo queda, listo. Entregamos la práctica de televisión. La profesora me llamó aparte. Yo dije, ay, aquí se perdió esto. No sé qué hacer, fue un desastre. Me va a dar unas recomendaciones, me va a poner a practicar otra vez. Resulta que a la profesora le encantó la cámara de televisión y la nota. Me habló de que la edición estuvo muy buena y que no, sí, mi novia tal, la ayudó y tal. No, Helio, pero tú tienes algo en la voz que o sea, no es un vozarrón, no es grave, no es un Carlos feo. No es una voz de locutor, ciertamente, pero tu tono es agradable. Okay. Y tu tono hace que de repente el oyente quiera escucharte. Y yo, sí, bueno, ¿tú has pensado hacer esto en profesión, en carrera? Y yo, no, realmente yo quiero ser periodista deportivo, pero lo mío siento que es más escribir, teclear, desarrollar una nota de prensa, algo escrito, para medios impresos y todo lo demás. Bueno, pero no lo descartes, tenlo por ahí. Y dije, bueno, chévere. Me llega la oportunidad con Magallanes, era para trabajar en el departamento de prensa, a través de la página web. Desarrollamos el proyecto de redes sociales, ahí era también Twitter en el momento. ¿En ese momento, 2014, 2015? No, más atrás, ahí se me va a caer la cédula, eso fue 2009, 2010, hermano. Wow. Nosotros desarrollamos la cuenta de Twitter de los Navegantes del Magallanes y eso era el play-by-play con los tweets, sí. Desarrollar las notas para publicarlas a la web, agarrar el link y copiarlo en Twitter para que todo el mundo lo viera en la comunidad y así íbamos como que de alguna manera empezando a desarrollar todo lo que era el trajín de las redes sociales. Y yo como que me quedé con la sensación de que podía hacer más en otros espacios. Y empiezan las oportunidades en la radio. Okay. Caigo en, si no mal recuerdo, en aquel momento era Cosmopolitan 107.9 allá en Valencia, todo esto en Valencia. Hice una prueba, tenía un proyecto con unos amigos que también estaban terminando la carrera conmigo. Mira, vamos a desarrollar un programa de radio los fines de semana, de deportes y tal. Empezamos, primer programa, los nervios normales, tal, la cosa se dio, nos llama la directora de la radio. Obviamente. ¿Por qué cuando uno lo llama a una directora o un director, un coordinador, uno piensa que es algo malo? También es algo de que como es la primera vez que lo haces, tú también sientes que lo estás haciendo mal o que algo puede salir mal. Y tú no tienes, en este caso, la noción exacta de que, mira, okay, yo empecé a hablar y ahí salió y ahí quedó y claro. Bueno, vamos a ver qué pasa, claro. ¿Me entiendes? Yo creo que eso es algo muy natural, o sea, claro. Eso le pasa a todo el mundo y en todos los aspectos nos pasa. No, precisamente por eso lo traigo, porque le pasa a todo el mundo, me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Que es algo como muy que natural. Te va a llamar la directora, te va a llamar el director o lo que sea y tú dices, ¿en qué la cagué? Bueno, ahí fue. Nosotros también con ese pensamiento, en qué fallamos, en qué la cagamos, vamos, hablamos y la directora de la radio encantada con el espacio. En principio creo que era 1 hora, después lo llevó a 2, después incluso creo que eran 4, o sea, fue una locura porque era de 8 a 12. Entonces nosotros nos sentíamos unos pericos, menos mal que éramos 3 y quizás podíamos desarrollar los bloques ahí. Estar 4 horas hablando. Sí, claro, pero era lo único deportivo que tenía la radio y creo que también había un tema de que tenía que cubrir ciertas horas a la semana con un espacio deportivo. Entonces a partir de ahí se empezaron a desarrollar otros proyectos, se empezó a desarrollar también esa experiencia de nosotros dentro de los medios en Valencia. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Abraham fue creo que el primero que pasó a Unión Radio. Antonio Azós, que es otro hermano de la profesión y de la vida, él tomó las riendas en el Carabobo Fútbol Club como jefe del departamento de prensa y ya yo estaba en Magallanes haciendo mis cosas ahí como asistente de prensa, como ya nos estábamos diversificando dentro de la profesión y los medios porque estábamos
abordando otros espacios de la comunicación. ¿No? Y qué cool que también entraste en este mundo empezando literalmente lo que son las redes sociales hoy, porque Claro. básicamente antes tú te enterabas de las noticias por periódicos, Sí, por el era muy noticiero, distinto. y ellos empezaron esto agarrando a penitas las redes Sí, sociales. y eso fue algo que revolucionó todo, inclusive el deporte. De hecho, hay algo muy mundo. famoso Sí. con el tema de Sudáfrica 2010, el Mundial, que también estaba la plena fiebre del Twitter. Es correcto. Y o sea, fue algo que se vivió totalmente distinto porque te enterabas de las cosas Claro. mucho más rápido. O sea, Claro. era un buen momento para empezar a crear algo nuevo, algo diferente. No, y que yo creo que de verdad todos nosotros los que estamos aquí sentados, los tres, les debemos lo que estamos haciendo ahorita gracias a las redes sociales. Y el también al no tener o quitarse ese estigma de lo que puede llegar también a decir la gente. Porque yo sí tenía, cuando yo le presenté esta idea del podcast a Víctor, yo sí tenía mucho tiempo con la idea de hacerlo, pero no lo hacía porque sentía como ese choque de que, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir lo otro? ¿Qué va a decir, no sé, cualquier persona? Entonces, las redes sociales pueden llegar a ser muy hostiles. Lo hemos dicho ya en varios episodios, creo que en 3 o 4 episodios. Entonces pueden llegar a ser muy hostiles. Pero en tu caso fue distinto. En tu caso, pues saltaste fue a la televisión. Claro. Entonces, ¿qué tan hostil pudo llegar a ser la televisión en algún punto? ¿Qué tanto, sin miedo, pudiste llegar a sentir al estrenarte en televisión? Ahí yo me gané en mi estreno el apodo de Nube Negra, porque recuerdo que llegó un momento en que me llaman de TLT, la tele tuya, cuando empecé. Otro buen amigo que trabajó conmigo en Magallanes, José Daza, pasó de Magallanes a TLT, yo me quedé en Magallanes, yo siempre, casi que todas las oportunidades grandes las tuve formando parte de la organización Navegantes del Magallanes, al cual siempre le voy a estar eternamente agradecido. Pero él me llama y me dice, mira, Elio, ¿a quién me puedes recomendar tú para que esté en las transmisiones de béisbol de TLT, para que esté en el terreno durante el juego y pueda hacer reportes, entrevistas? A mí me hablaron, en ese entonces no me acuerdo a quién le mencionaron, fulanito de tal. Y que no, vale, chamo chévere, bien portado, se puede hacer la chamba, yo creo que sí, no hay rollo. Ahora, me dice él, ¿por qué yo necesito a fulanito de tal si yo tengo al jefe de prensa de Magallanes, es amigo mío y de paso sé que va a ser un trabajo importante? Y que no, vale, tú estás loco, me estás hablando de televisión. No, yo con eso no comulgo, porque no tenía la experiencia Claro, de lo que te pasó. de lo que me pasó. Yo dije, no voy a hacer televisión, hacía radio, ya tenía con Unión Radio coberturas del Mundial, transmisión también de programas en vivo, móviles en centros comerciales, o sea, era otra experiencia y se podía manejar más fácil, al menos desde mi perspectiva. Pero con la televisión yo secado, seco, muerto, yo decía, no, vale, no puedo hacer eso. A broma, piénsalo, no lo dejes pasar, que no sé qué, no sé qué más. Lo pensé 2 días, o creo que lo pensé esa misma noche, al día siguiente, bueno, mira, sí, vale, vamos a darle. Lo único que no me pidan que busque noticias de Magallanes que nadie sepa, porque ese no es mi trabajo, yo no puedo estar divulgando No, y cosas que te ponen en una situación Claro, muy claro. complicada. yo no puedo divulgar cosas que al equipo no le convengan, porque ya estaba relacionado directamente con el equipo. Pero vamos a hacer la prueba. Primera prueba, primera transmisión, Maracay, Navegantes del Magallanes, Tigres de Aragua, no recuerdo el día, pero sí recuerdo que llegué en mi carro, al primero que consigo es a José Daza, él me presenta inmediatamente al director de la transmisión, el señor Gustavo Marrero. Gustavo ha tenido la fama en este país que, además de un gran director, ahora buen amigo, siempre ha tenido un juicio crítico y una manera muy peculiar de decirte las cosas. Okay. Si tú no servías, él te lo decía. Literal. Mira, carajito, tú no sirves, búscate otra chamba, es mejor que empieces a buscar otra cosa. Pero es muy bueno. sincero, pero sí es muy sincero. Y así Sí, yo creo que la mayoría de los directores que me han tocado trabajar siempre me han tocado con esa sinceridad y esa forma directa de decir las cosas, y creo que es lo mejor que te puede pasar. Bien, yo con esa premisa también, no, bueno, el director, este tipo me va a escupir cuando vea que yo esté haciendo una cámara, una cosa, y yo, qué desastre, ¿por qué me metí en esto? Hoy tengo barba, en aquel entonces
También, pero, no, bueno, televisión, Aquí hay te que lo- afeitar. Yo llegué con mi cara de muchacho, a los José Pérez Colmenares. Ajá, bueno. No hubo entrevistas antes del juego porque estuvo lloviendo. Ok. Por ende, no hubo ese intercambio Claro. directo para entender cómo era mi performance en cámara o en las entrevistas. Pero para tú hacer los cambios para el cierre. No, y antes del juego, la antesala del juego. Exacto, y que normalmente muchas de las veces esas entrevistas son pregrabadas. Claro, Entonces, claro. literalmente si la cagas, puede hacer puedes arreglar. Algo, arreglar. es correcto. Pero Sin ya al embargo, final sí es en vivo. Sin embargo, empezó a llover, 7 de la noche, 7:30, mira, no hay antesala, pero hay que hacer algo. Bueno, los talentos, narrador, comentarista en ese momento, en cabina, trajeados y todo, pero bueno, amigos, sí, estamos aquí en el José Pérez Colmenares de Maracay. Bueno, aquí está la situación, la lona puesta, tal. Ellos no salieron nunca en cámara. Y bueno, con más detalles en el terreno de juego, Helio Parra Salón. Y yo, bueno, sí, cuando se prende el bombillito, recordé siempre, y casi siempre recuerdo, la práctica de Claro. televisión en la universidad. Claro. Esto no sirve, no sé qué va a pasar, pero no importa, ya tú estás Ya, aquí, claro. dale. Bueno, gracias fulanito, gracias, un gusto estar con ustedes, acompañándonos. Y sí, bueno, la lluvia, y me salía tal cual como si fuese una conversación como la estamos teniendo Claro. aquí, ¿no? La lluvia, tal, presente, ustedes ven, y de repente yo me quité de la cámara y daba como que el plano para que Para que se vean. viera la lona, la cosa, tal. Después me puse otra vez en cámara, pero sin mayor conocimiento técnico de que eso estaba bien. Muy natural. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando estemos cerca de lo que va a pasar aquí, si se va a jugar o no, nosotros regresaremos con más información. Bueno, salió tal, ahí mismo, pausa, ajá, ¿cómo salió? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Que no sé qué, nadie me decía nada. Y yo, bueno, otra vez, esperando que me llamaran y me regañaran, ¿no? Que me dijeran, bueno, carajito, ¿qué estás haciendo? No, ahí me llamó el productor y me dijo, no, vale, Helio, perfecto, ahorita vamos a hacer otro pase. ¿Pero otro pase para qué? Dije yo, ¿para decirlo bien? Sí, claro, porque esto hay que repetirlo, tal, que no sé qué, hay varias veces. Y dije, bueno, dale, perfecto. Hermano, yo de una manera presenté esa transmisión y la despedí porque ese día no hubo juego. Ahí fue el primer tema de Nube Negra, ¿no? Ya después, al día siguiente, era Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes, pero en Valencia, y ahí fue donde apareció otra vez la nube, cayó otro palo de agua, ahí yo tuve que caminar hasta el center field para buscar información con el encargado del mantenimiento del juego, me dio la entrevista, yo con mi poncho, no me acuerdo qué era lo que tenía, hice la nota, despedí esa transmisión porque tampoco hubo juego, y esa fue de alguna manera mi debut en televisión. Maracay, Valencia, juegos entre Tigres y Navegantes del Magallanes que no salieron por la lluvia, pero yo gané como media hora en cámara porque era el que tenía que dar los reportes de todo lo que estaba pasando. O sea, literalmente en tus dos presentaciones, Mi primera. literalmente cayó una palísimo de agua. Pues. Pero eso me ayudó ya que al tercer juego, después de todo esto, ya los nervios eran distintos. Ahí se hicieron las entrevistas, que era algo que no había hecho antes, sino con la misma lluvia. Y ya la dinámica fue diferente. Entonces empecé a entender el ABC de una manera muy complicada, incluso con cierto traspié, pero las cosas fueron dándose, tanto así que después empecé a transmitir fútbol nacional, baloncesto venezolano, empecé a estar en programas en vivo, coberturas especiales, notas de entrevistas, agendas y ese tipo de actividades que me han llevado y me han servido ahora a estar en Simple TV, incluso tener un programa, estar presente en varios eventos a la vez y yo creo que eso se debe quizás a lo parlanchín que soy y a la forma tan natural que trato de transmitir en cámara para estar ahí haciendo entrevistas y otras cosas. ¿No? Qué cool que se te dio todo tan natural también. En realidad, ¿no? tú te pones a ver, aunque tú no lo creas, a lo mejor sí, si hubiera sido distinto esos juegos,
a lo mejor hubieran pasado las cosas diferentes. Claro. Esos juegos a lo mejor te ayudaron a agarrar más confianza, a tener la seguridad. O sea, de verdad que, mira, yo estoy impresionado con la historia. Sí, O sea, de verdad, una locura. No, o sea, nosotros estamos escuchando aquí. No, imagínate, es que es increíble. Pero ya yéndome un poco más a lo que estábamos conversando antes de que emigraste de San Felipe a Valencia y de Valencia emigraste a Caracas. ¿Qué tan duro te pegó toda esa migración de estados? Mira, yo creo que no podría decirte que en algún momento me afectó, porque realmente nunca sentí, al menos en cuanto a emociones, algún tipo de bajón. Okay. Yo siempre he estado dispuesto a los cambios. En mi familia, yo soy el hijo único, mamá, papá y yo, pero siempre he sido de, mira, ajá, tengo mis amigos, voy, tengo algo que hacer, lo resuelvo yo. Incluso ahora nos vemos en casa y de repente somos como muy desapegados todos. Mi mamá por un lado, mi papá por el otro, yo por el otro, y así somos felices. De repente podemos estar conversando los tres en un mismo punto, pero no es que, bueno, vamos a pasar Navidades juntos porque sí, no, vamos a vacacionar juntos, pues, no, o sea, cada quien como que ha tenido ese espacio para hacerse sentir de otras formas. Y yo creo que ahí le agradezco mucho a mis padres porque ellos también han entendido que no es necesario estar tan encima como para ayudarte, más allá de que siendo único, todo el mundo dice, bueno, más mimado, más consentido, y realmente no fue así. Consentido lo normal porque, ajá, si no era amiga, ¿quién más iba a consentir? Claro. Pero del resto, había como esas comunicaciones claras, y en cuanto a emociones, nunca me afectó cambiar San Felipe a Valencia. Quizás las primeras 2 semanas, 3 semanas, sí buscaba ir sábado y domingo a casa para después reactivarme el lunes en cuestiones de universidad. Tampoco me pegó en demasía pasar de Valencia a Caracas porque hubo como una especie de transición. Ya yo estaba trabajando o había trabajado bastante con Magallanes, que bueno, ustedes saben la dinámica del béisbol. Claro. Viajes todo el tiempo, era menos lo que tú pasabas en casa que lo que estabas ahí compartiendo con tu gente. Navidades, cumpleaños, con algunas ausencias, y quizás por eso no sentí un cambio tan Claro, fuerte tan que me haya afectado. No, y qué loco que lo diga así, tipo, de una manera tan, como que también me enseñó mucho. O sea, me enseñó muchísimo el tema de tampoco ser apegado a lo que es mi pueblo y todo esto, aunque me consta también que cuando tú puedes y tienes la oportunidad, vas a tu pueblo y te quedas allá un tiempito y te Claro. regresas y todo eso. Entonces, me parece bastante cool, me parece bastante cool que lograste como que no es tener ese apego emocional a un solo lugar. Eso es muy complicado. O sea, Sí, bueno, a mí me pasó, por ejemplo. no, y aparte, yo creo que es importante cuando, por lo menos en este tipo de carreras que tú escogiste, el tema del periodismo deportivo, lo mismo que tú decías, con el tema del deporte. Cuando tú trabajas con un equipo o trabajas en este ámbito, vas a tener siempre que estar viajando, te tienes que trasladar a los Exacto. sitios de las transmisiones. O sea, realmente es un estilo de vida muy particular, tienes que tomar ciertas decisiones y bueno, yo creo que también eso es parte de lo que tú haces hoy en día. Y lo mejor es que las personas que te rodean tienen quizás esa misma perspectiva 100%. de lo que es el tiempo, el compartir en familia, el que no sea una prioridad estar con tu gente, sino que tú estás haciendo un trabajo y estás haciendo algo que te gusta. Y yo creo que ahí, mientras tú haces algo que te gusta, todo el mundo tiene que estar de acuerdo y con la misma línea de la que tú estás trazando. Ya para ir cerrando, quiero saber cuál fue el evento o el momento que más te ha marcado ya trabajando en el periodismo como tal. O sea, no necesariamente tiene que ser en televisión. A nivel profesional en general, Exacto. Mira, hay muchos. Puedo incluso resumir varios. El primero, me tocó transmitir la final del Mundial de Sudáfrica para todo un centro comercial allá en Valencia. Entonces, eso era una locura. Era Claro. prácticamente la platabanda total del centro comercial abocada a un local con pantalla gigante. Y de repente eran 2 banquitos donde estábamos narrador y comentarista,
y eso era lo único visible porque estaba como en una tarima y el resto era un mar de gente. Y todo en vivo. O sea, Y claro, y tú viendo, no había audio de la transmisión, sino que la gente veía su juego, pero nos escuchaba a nosotros. Y nunca se me va a olvidar todo lo que fue esa experiencia por el gol, Iniesta, el drama con Holanda y España ya en la final. Y toda esa gente fajada y emocionada viendo la cuestión con nosotros. Estando en Magallanes cuando llego, la primera semana, recuerdo que empecé a ver peloteros que yo de niño en algún momento decía que yo era como ellos. Entonces de repente veía a Andy Chávez, empecé a ver en algún momento a Edgardo Alfonso. Yo decía, mira, estos tipos de verdad están aquí. Claro, Robert Pérez, yo por haber nacido en el 88, quizás el Larayanes estaba más marcado. Entonces siempre tenía esa identificación con Cardenales del Lara y con Navegantes del Magallanes. Y ahí es donde tú empiezas a ver, mira, no, ya va. Yo decía que no iba a vivir del deporte, que no iba a estar 24/7 en un campo de béisbol trabajando, tratando de ver si era Grandes Ligas. Y después haciendo este análisis, ¿no? Esta evaluación, al final, vivo del deporte, me la paso 24/7 en un escenario deportivo haciendo otra cosa desde otro panorama y eso también es importante. Y bueno, como esas varias, el debut de José Altuve, recuerdo haberle dado la cola a José a su casa en Valencia porque la persona que lo fue a buscar no estaba, no lo fue a buscar. Relajado, tranquilo. Y era el año de novato de José en Magallanes. Pablo Sandoval, buen amigo. Cuando vino Félix Hernández, prácticamente yo fui el que lo recibió para que él pudiera hablar con los medios de comunicación allá en la isla de Margarita. Johan Santana cuando lanzó en Venezuela. Y como esas muchas, el Clásico Mundial, que yo creo que el más reciente es una de las experiencias más gratas y que me han llenado muchísimo porque no solo lo que vimos en cuanto a estrellas deportivas y estar ahí de tú a tú entrevistándolas, sino ver ya también el negocio desde otra perspectiva. Entonces yo creo que todos los días es enriquecedor, todos los días se aprende algo nuevo. Aquí con ustedes también me siento que estamos de alguna manera sacándole valor a esta experiencia porque yo soy fiel creyente de que conversaciones como estas no solo pueden animar a otros a seguir lo que desean hacer con sus vidas, sino que de paso puedan verse en algunas personas como que, miran, si a él le funcionó capaz y a uno también. Entonces eso también creo que es más que positivo para destacar como experiencia enriquecedora y como ese momento importante que puede ser cualquier cosa realmente. No, y yo creo que es también tomar la iniciativa de hacerlo. Sí, O sea, 100%. ya cuando tomas la iniciativa y lo haces, ya el resto tú vas aprendiendo en el camino también. Aprendes muchas cosas. Elio, muchísimas gracias Buenísimo. por tu tiempo, hermano. No, Sabemos Carlos, que, fue bueno, Increíble, Elio. De verdad, y bueno, increíble. muchachos, ya saben, voy a dejar las redes de Elio aquí, Elio Parra Salón en todas las redes, si no me equivoco, Víctor Carbonara, Carlos A. González 892 en todas las redes. Sigan las redes del podcast, Conversaciones Podcast con doble T, para que puedan conseguirlas, porque si no, no las van a conseguir. Y bueno, nada, ya saben, nos vemos en el próximo episodio, que esto va a estar increíble, muchachos. Nos vemos. Cuídense.